Bienvenidos al nuevo video de la materia de epistemología, de la ciencia. Bueno, el primer tema que se va a tratar en este primer video va a ser la epistemología, su etimología, la diferencia con la nociología y también una aproximación a la definición. Es decir, vamos a tratar tres temas en este video. En el primero va a ser la etimología. Y uno se pregunta, ¿qué se entiende por etimología? La etimología significa la búsqueda de la raíz, el origen, el sentido, la forma de la palabra. De cualquier palabra, de dónde proviene, qué significa, de qué idioma trata, de dónde viene. Es así entonces que la etimología de epistemología viene de dos términos griegos. El primero es epísteme, del griego epísteme, que significa conocimiento o ciencia. Y la siguiente palabra, otro término, es logía o logos, que significa tratado, estudio, razón, palabra, sentido. Tiene diferentes maneras de entenderse lo que es logía. Sobre todo acá vamos a entenderlo como tratado o estudio. Es decir, el estudio de la ciencia, el tratado de la ciencia, el sentido de la ciencia. Vamos a continuar viendo lo que es la diferencia con la nociología. ¿Por qué elijo este tema? Porque hay mucha confusión en diferentes libros, van a ver que lo hacen como sinónimo, una materia que es igual a la epistemología y son distintas. Podemos decir que en primer lugar la etimología de nociología es igual, semejante, pero en cuanto a realidad de estudio es distinta. El objeto de estudio apunta de una manera similar, pero no son las mismas. Vamos a ver entonces. Nociología es una palabra que viene de dos términos griegos, que significa, viene de gnosis, gnos, que significa conocimiento. Este conocimiento tiene que ver con un conocimiento general, las capacidades, la forma que voy llegando a ese conocimiento, un conocimiento general. Y también viene de logos, como dijimos también anteriormente, que significa tratado, estudio, forma, palabra. Es decir, nociología significaría estudio del conocimiento general. De esta manera hay que diferenciarlo con epistemología. La epistemología, o entendido como teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia, que vamos a ver más adelante la diferencia, va a apuntar entonces al conocimiento científico. En cambio, la nociología va a tratar el conocimiento general, cómo se va llevando a ese conocimiento del hombre, cómo el hombre va conociendo las diferentes realidades, los diferentes objetos, sus capacidades, cuáles son sus límites en general. Hablamos de un conocimiento en general. Eso se habla de nociología. Cuando ya se apunta a hablar específicamente de un conocimiento científico, sus métodos, sus límites, sus estructuras, vamos a hablar entonces de una epistemología de la ciencia. Por último, vamos a ver una posible definición de epistemología. ¿Cómo podemos definirlo? Cabe destacar que no hay una definición decisiva, podemos decir, de una materia. Es decir, que tenemos una palabra y la definimos y esa es la definición que no tiene discusión. Y no es así. Todo palabra tiene su discusión, sus críticas. Hay diferentes perspectivas, diferentes formas de definir también una realidad. Y epistemología podemos definirla como la disciplina que estudia la naturaleza, el origen, la estructura y la validez del conocimiento científico. Es decir, de dónde surge su naturaleza, su estructura, es decir, cómo se va dando, y su validez o no validez de este conocimiento, y además sus limitaciones, por supuesto. Como todo conocimiento va a tener sus limitaciones. Y acá vamos a tratar del conocimiento científico. Hay otra definición también de epistemología que van a ver acá en el PowerPoint, que es estudio de la teoría del conocimiento científico, dilucida a problemas relativos al conocimiento extraído de la ciencia. Es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Lo que puedo decir entonces, que la epistemología va a ser el estudio del conocimiento científico, va a estudiar sus características, sus límites, sus alcances, sus estructuras, y todo lo que conlleva entonces a ese camino, a ese conocimiento. Hay un punto más que agregué,
que es la diferencia que hay con la filosofía de la ciencia. Y es que uno dirá, ¿por qué no se llama filosofía de la ciencia? ¿Y por qué hemos puesto epistemología de la ciencia? ¿Qué diferencia hay entre esas dos realidades? Si son sinónimas. Podemos buscar algunos libros y podemos ver que esos libros dicen filosofía de la ciencia y no dice epistemología. Esta diferencia tiene dos puntos importantes que hay que aclarar. Primero, cuando se fue surgiendo los términos en el siglo XIX, nociología, epistemología, filosofía de la ciencia, los pensadores ingleses entendían a la epistemología como una materia similar o sinónima de la nociología. Es decir, nociología para los ingleses era lo mismo que epistemología. Y cuando estaban por estudiar la ciencia, necesitaban una materia que se dedique específicamente a la ciencia. Y si epistemología significaba lo mismo que nociología, entonces era necesario buscar un nuevo nombre. Y así se nombró filosofía de la ciencia. Pero nosotros vamos a entender a la epistemología como algo similar a la filosofía de la ciencia, debido a que las dos apuntan al conocimiento científico, pero se diferencian porque la filosofía de la ciencia, ella va a abarcar más cosas. No solo el conocimiento científico, la hipótesis, las teorías, su validez, su límite, sino también va a tener en cuenta al científico, su cultura, su política, todo el tema del contexto. Es decir, que la filosofía de la ciencia va a abarcar más cosas que la epistemología, pero no va a haber mucha diferencia, por lo cual podemos llamarle epistemología de la ciencia, podemos llamarle filosofía de la ciencia o teoría de la ciencia. Es similar, cualquiera de las tres es igual, ahí es importante que veamos la diferencia. Bueno, es el final de lo que hemos visto, de esta diferencia que hay entre epistemología. Podemos hacer una pequeña conclusión. La epistemología viene de dos términos griegos. Hemos visto que de episteme y logos es una disciplina que estudia el conocimiento científico específicamente, por eso se va a diferenciar de la nociología, ya que esta última estudia el conocimiento en general y es similar a la filosofía de la ciencia, aunque hay algunas diferencias, que radican en la amplitud de la mirada. Pero es aceptable entenderla esta como un sinónimo de filosofía de la ciencia, ya que la diferencia es ínfima. Bueno, en el siguiente video vamos a ver todos los antecedentes de la epistemología, desde la antigüedad, medieval, moderna, contemporánea, con el positivismo. Les quiero animar entonces que sigamos viendo el próximo video y si tienen alguna duda, consultar con el tutor, verlo el módulo, hacer las actividades. Muchas gracias.